Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Yo me siento muy complacido poder compartir en sus hogares. Hoy yo quiero retomar que volvamos a hablar de diabetes. Precisamente el mundo se enfrenta a una marcha implacable hacia la diabetes y yo quiero compartir con ustedes, ante todo, algunos números que nos da la Organización Mundial de la Salud con respecto a este tema. Esto es en el último informe sobre diabetes, dice la OMS que una de cada 11 personas en el mundo ya tiene diabetes. Estas cifras indican que el número de personas afectadas prácticamente se cuadriplicó en los últimos 30 años y va en crecimiento. Y según estas estimaciones de la OMS, 422 millones de adultos tenían diabetes en el 2014 y frente a los 108 millones en 1980. Ustedes podrán notar de verdad cómo ha ido creciendo la incidencia de esta enfermedad en el mundo. Aquí en República Dominicana, el último informe sobre diabetes del INDE revela que un 13.45% de la población dominicana padece diabetes. Esta cifra está contenida en un estudio realizado, como dije, del INDE, del Instituto Dominicano de la Diabetes, llamado Caracterización de la Diabetes mellitus de tipo 2 en República Dominicana. Este estudio se realizó tras examinar 10.500 personas y asegura que un 13.45%, como dijimos, que padece diabetes, un 11.10% estaban al corriente de que podían padecer diabetes y un 2.35% lo desconocían. También este estudio apuntó que un 58% de diabéticos tienen hipertensión arterial. Precisamente más adelante veremos la relación que existe entre la diabetes y los problemas de hipertensión arterial y de cardiovasculares, ¿no? Donde también solo un 25% de estas personas que padecen hipertensión arterial, un 25% solamente son conscientes de ello. Para hablar de todas estas interrogantes, de estos números y sobre todo para hablar sobre qué debemos nosotros hacer para prevenir la diabetes, vamos a contar en este programa con la doctora Jenny Cepeda. Ella es médico diabetóloga y nutrióloga clínica, precisamente su especialidad en diabetología y nutrición. Pero antes vamos a compartir con ustedes precisamente un reporte donde habla de estas cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, donde dice que los países más afectados con el incremento de la diabetes precisamente son los países desarrollados, o sea, los países más ricos son los que se ha demostrado que son los países que sufren más altas cifras de diabetes. Vamos a escuchar este informe en la voz de María de los Santos Franco de La Voz de América y retornamos con la doctora Cepeda. Según las alertas de la Organización Mundial de la Salud, al divulgar su primer reporte orbital sobre la diabetes, el mundo está perdiendo la batalla contra esta enfermedad. Nos llamó la atención que hay un gran incremento en el número de adultos afectados por la enfermedad. De 108 millones de pacientes en los 80, se pasó a 422 millones hoy en día. Esto es 4 veces más diabéticos que hace 30 años. A las reveladoras cifras se suma un hecho que sorprendería a más de un experto. Mientras en el pasado el mayor número de casos se encontraba en países en vía de desarrollo, estas naciones son ahora las que registran menores índices de la enfermedad y donde estamos viendo mayor incremento es
diabetes en los países desarrollados. Peor aún es que la tendencia va en ascenso, porque no se vislumbran medidas más efectivas por parte de las autoridades de salud para tratar de frenar la expansión de una enfermedad que no solo puede llegar a ser mortal, sino causar mucho sufrimiento a sus pacientes. Y esto tiene dramáticas consecuencias porque los diabéticos enfrentan un mayor riesgo de complicaciones, ataques al corazón, derrames cerebrales, deterioro de la visión, amputaciones y muertes prematuras. El reporte es un llamado urgente a adoptar medidas más saludables, como una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio físico. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Ya está conmigo la doctora Jenny Cepeda. Ella es médico diabetóloga y nutrióloga clínica. Y quiero darle la bienvenida nueva vez. Usted ya es parte de este programa, doctora. Gracias. Qué bueno. Gracias, Patricio. Para mí es un honor estar compartiendo en este espacio tan educativo, tan científico y tan actual sobre todo. Así es. Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder volver sobre este tema, ¿verdad? Y yo creo que durante todo el año y durante siempre, nosotros el deber nuestro es seguir recalcando sobre estos temas de manera tal que podamos nosotros hacer conciencia en nuestras casas, nuestras familias, cada uno de nosotros del gran peligro y de esta enfermedad silente, ¿verdad? Porque no avisa y no da muchos síntomas, porque definitivamente, progresivamente, uno va adquiriendo la enfermedad y no se va dando cuenta, doctora. Nosotros tenemos muchas preguntas al respecto de este tema y precisamente el reportaje anterior que vimos sobre este incremento de la diabetes, sobre todo en los países más afectados, que son los países más desarrollados. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, este tema, ¿no? Realmente diabetes está en todos los países. Y vemos que aunque hay para los países que tienen menos ingresos, sí hay una diferencia probablemente en tratamiento, en prevención, en alertas, pero lo cierto es que los países también desarrollados por la tecnología, la falta de ejercicio, el poco tiempo, tienen cifras también altas. Entonces, lo más importante de esta enfermedad o de esta condición es que es completamente prevenible. Si la detectamos a tiempo, si las personas que están en riesgo están en constantes cambios. Entonces, aplaudo esta iniciativa tuya de que que no haya tiempo y que sea buen tiempo para poder recalcar la importancia de esta enfermedad, de determinarla a tiempo, de estar alerta a los síntomas, de que cuando tenemos un antecedente de diabetes en la familia, pues podamos acercarnos a hacer las pruebas pertinentes y de rutina, que es la primera línea de prevención que tenemos en contra de este mal. Ya, bueno, también vi que es alarmante, yo diría también el informe del INDEN con respecto, y dice que un 13.45% de la población dominicana está sufriendo de diabetes, ¿no? Y que eso va en crecimiento como en todo el mundo, ¿no? Así es. El último reporte que tuvimos en nuestro país fue en el 2014 y se hablaba de 9.3, 9.4. Entonces vemos que ese 4 veces más que aumentó a nivel mundial también aumentó en nuestro país. Entonces lo más impactante del estudio también es que son las personas que no tenían el diagnóstico y que el momento del diagnóstico fue precisamente en el screening del estudio, realmente tenían los antecedentes y no visitaron sus especialistas. Entonces lo más importante es que cuando hay un diagnóstico de diabetes, toda la familia debe ser integrada en los cambios de hábitos, en la introducción de actividad física, en comer saludable no solamente para el familiar que es diabético, sino para toda la familia. Y como decimos en el buen dominicano, todo el mundo tiene un diabético detrás de las orejas. Entonces la alerta es al país de que tenemos que hacer cambios oportunos y que nunca es tarde. Sí, también decía que un 2.5% desconocían. Yo creo que gran parte del problema, de la problemática, es que la gente no va a hacerse un chequeo o se torna en desconocimiento, ¿verdad?, de la enfermedad, o descuido sobre todo. Y sobre todo, como usted dice, que no
siempre tenemos un familiar detrás de la oreja. Sí. Sucede entonces que la gente no está asistiendo a su médico para ver si realmente tiene alguna situación que pueda causarle diabetes, que pueda tener diabetes, ¿no? Mira, por estadísticas, la mujer es la que va más a las consultas, a los chequeos. Cuando el hombre se acerca, ya hay una complicación. Y eso lo podemos ver casi en todas las enfermedades crónicas. ¿Qué pasa en particular con la diabetes? Los síntomas que produce la diabetes son síntomas que tendemos a relacionarlos con otro tipo de situación, no necesariamente patológicas. Una de ellas es, por ejemplo, que orina mucho en la noche, en el día. La gente lo relaciona como estoy tomando mucha agua, hace mucha calor, yo tomo mucha agua porque demanda la condición que tome más agua de lo habitual. Entonces, en vez de relacionarlo con la enfermedad, lo relaciona como algo que es del momento. Pero eso es para la persona que ya ha adquirido la enfermedad, ¿no? Que ya tiene el diagnóstico. En el caso de otros síntomas, refiriéndome a lo de allá cuando está el diagnóstico de diabetes, el asunto es que cuando hay un diagnóstico de diabetes tipo 2 en particular, esa persona tiene aproximadamente 5 años ya con el diagnóstico. Y el 50% de las personas que llegan al momento del diagnóstico de diabetes ya tienen una complicación. Entonces es importante crear estrategias para la prevención. En el tema de la prediabetes, no hay tantos síntomas, pero tú puedes ver en el diabético tipo 2 generalmente uno de los antecedentes que casi está presente en todos este tipo de pacientes es la obesidad, el sobrepeso, la acantosis nigricans, que no es más un signo de expresión de la cantidad de insulina que hay en sangre. ¿Cómo que se llama? Acantosis nigricans. Sí, es estas áreas donde hay pliegues, donde vamos a ver un tono más oscuro. Entonces, la acantosis no es un diagnóstico de diabetes ni de prediabetes, pero es un signo de alerta. Se da en las axilas. Se da en las axilas, en el codo, en el cuello, detrás del cuello. Podemos notar estas marcas más oscuras. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es un paciente que está en obesidad o en sobrepeso, está fuera de su peso y que generalmente tiene una insulinoresistencia. Cuando nosotros tenemos los órganos llenos de grasa, estos órganos, cuando nosotros estamos comiendo, producimos insulina de forma fisiológica, que es la hormona que va a transportar la glucosa a los órganos. Cuando tenemos los órganos llenos de grasa y esa insulina está en el sistema, sencillamente hay una resistencia para penetrar esa insulina. Entonces el páncreas manda más insulina y esa cantidad de insulina en exceso en nuestro cuerpo es un signo que va marcando nuestra piel y eso es lo que se conoce como acantosis nigricans. Lo importante es... Entonces, eso es un síntoma una persona que tenga estas características. No todo el que tenga acantosis tiene diabetes o prediabetes, pero es una alerta de que hay una insulinoresistencia y si tenemos antecedentes de diabetes y continúan estos malos hábitos, podría desarrollar diabetes en algún momento. Usted habló de tipos de diabetes, hablamos de diabetes mellitus 2, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tipos? Yo conozco 1, 2, 3... Sí, 4, ¿cuántos tipos? Así es. Tradicionalmente hablamos de 4 tipos de diabetes, pero te vas a sorprender que el año pasado hubo una clasificación un tanto más fisiológica y habló de 5. Pero la diferencia, todavía en las guías internacionales nos hemos quedado con las 4 porque aquellas 5 es más la diferencia se hace para poder establecer un tratamiento más certero. En el caso de las 4 clasificaciones, la diabetes tipo 1 es ese paciente que sencillamente sus antecedentes no están muy marcados de diabetes y desarrolló diabetes tipo 1 donde no produce sencillamente nada de insulina. Su páncreas, por alguna razón exógena, dejó de producirla, ya sea una enfermedad autoinmune, que su propio cuerpo creó anticuerpos. Hay varios tipos de anticuerpos que nos pueden decir si es tipo 1 o tipo 2. ¿Se puede dar en personas, en niños pequeños? Y también en edades adultas. En edades adultas, sí, número 1. Así es. La verdad puede darse. Pero es más que sea adquirido por genes, ¿verdad? Ajá, que tenga una predisposición genética y que vino un factor ambiental que impactó y activó estos genes y sencillamente deja de producirlos, aunque hay varias, en nuestro país casi no se hacen pruebas genéticas, pero hay formas que se pueden enviar fuera y salir de la duda, pero no es difícil el diagnóstico. Bien, entonces el diabético tipo 2 generalmente es obeso, hay una historia.
por el lo regular, 85% de la diabetes en el mundo entero es diabetes tipo 2. Okay. Está entonces la diabetes gestacional, es esa mujer que tiene un antecedente de diabetes, que no ha desarrollado diabetes hasta que se embaraza. Una vez embarazada, pasadas las 20 semanas, desarrolla diabetes. En este caso, más adelante exactamente. También. Y los otros tipos de diabetes que son diabetes monogénicas, que sencillamente hay un daño a nivel genético, pero no hay una destrucción total de las células que producen insulina, las células de Langerhans, y pudiera tener otro tipo de tratamiento. Son los diferentes tipos de diabetes que hay que estudiar cada caso en particular. Pero no está ajeno a nuestro país hacer estos diagnósticos, pero sí los diagnósticos genéticos obviamente llevan otra estructura, otra maquinaria de observación que no está al día a día en los laboratorios convencionales. ¿Tipo 3? ¿Usted dijo algo del tipo 3? El tipo 3 es un tipo... No se clasifica como tipo 3 en las guías internacionales, pero este tipo de diabetes está relacionado al Alzheimer y es de la que se clasificó entonces en la diabetes 1, 2, 3, 4, 5. Pero aún las guías a la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, sostienen estos 4 tipos clásicos que conocíamos anteriormente. Bueno, definitivamente todos sabemos que la diabetes está relacionada directamente con la falta de insulina o la producción de insulina. Explíquenos bien la enfermedad que se trata. Sí, la diabetes tipo 1, me voy a ir un poco hacia atrás. Hay una destrucción total de las células que producen insulina, que son las células de Langerhans en el páncreas. Este paciente generalmente en el momento del diagnóstico necesita insulina para sobrevivir. Inmediatamente. Entonces permanente, durante toda la vida tiene que consumir. Puede tener un periodo que nosotros le llamamos, bueno, que está descrito como periodo de luna de miel, donde tú empiezas el tratamiento de insulina y hay una pequeña reserva, pero al año y medio ya está en su tratamiento y nunca se retira la insulina 100%. Entonces el diabético tipo 2 es esa persona que en el momento del diagnóstico mantiene una reserva. No tiene una cantidad suficiente como para disminuir los niveles de glicemia, pero todavía la deficiencia no está marcada y pudiera empezar con alguna tableta o algún antidiabético oral. Obviamente este paciente debe hacer ejercicio, debe bajar de peso. La estrategia no está el tratamiento no está enfocado solamente en una tableta. Tenemos que hacer un abanico de tratamiento que incluya un cambio en los patrones nutricionales, en que se tome la tableta a tiempo, escoger la tableta adecuada para su edad, sus condiciones y también empezar una rutina de ejercicios. La persona que tiene el diagnóstico y toda la familia. Bien, yo hablando precisamente del uso de la insulina, hasta ahora solamente tengo entendido que se utiliza de manera inyectada. Bueno, yo quiero compartir precisamente con usted y nuestros amigos y amigas un nuevo estudio que habla sobre nuevos experimentos para atacar esta enfermedad, ¿verdad? Con el uso, más bien la producción de una cápsula de tipo oral para ser tomada insulina, y estos experimentos, estos estudios se están haciendo de manera reciente. Estamos esperando, ¿verdad?, que haya una solución. Mientras tanto, vamos a ver este reporte en la voz de Henry Llanos de La Voz de América para saber en este aspecto qué se está haciendo. La farmacéutica Oramed dice estar cerca de obtener una solución para el problema de la diabetes tipo 2. Se trata de una insulina tipo oral. Según la jefa científica de Oramed, Miriam Kidron, ya se logró obtener resultados estadísticamente significativos en el aspecto clínico del estudio. El resultado sorprenderá a muchos escépticos que no creían que la insulina pudiera ser administrada oralmente, ya que dudaban que pudiera sobrevivir el ataque de los jugos digestivos para que tuviese el resultado intencionado. Oramed utiliza una capa protectora y una dosis alta de insulina, suficiente como para que la mayoría pudiera ser destruida y aún así entregar una cantidad clínicamente beneficiosa de la hormona. En nuestra formulación tenemos un potenciador y principalmente los inhibidores de proteasas. La atracción primordial de una píldora de insulina, aparte de evitar la inyección, es que llega más cerca al camino de la insulina natural.
producida por el páncreas, entra a la corriente sanguínea, llegando directamente al hígado. Como inyección va directamente a la sangre, pero oralmente pasa al hígado, el órgano que regula la secreción de insulina en la sangre. Por eso es más saludable y una manera más fisiológica tratar la diabetes a través de la insulina oral. Henry Llanos, Voz de América. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Continuamos, esta es La Consulta Médica. Yo soy Patricio Peralta. Para mí es un placer estar cada sábado y jueves en esta BTV Televisión, recordándoles que ustedes también pueden escribirnos, expresarnos sus inquietudes a través de las redes sociales de La Consulta Médica y La Consulta Médica en Twitter, en Facebook, en todas las redes. Ya ustedes conocen ese manejo de las redes sociales, es lo que está de moda, ¿verdad, doctora? Sí. Así que también los temas, las inquietudes que ustedes tengan de este y otros temas que quieran que tratemos en la consulta, nosotros con mucho gusto. Hoy estamos en la grata compañía de la doctora Jenny Cepeda. Ella es médico, diabetóloga y nutrióloga clínica. Usted sigue en el INDEN, ¿no? Bueno, realmente estoy trabajando en UNIBE, en la parte de investigación en diabetes y nutrición, aportando a la ciencia y probablemente esperando que podamos abrir más pasos en la prevención y el diagnóstico y el tratamiento de esta condición. ¿Cómo está la diabetes aquí en el país, así en sentido general? Mira, en sentido general, no difiere de lo que estamos viendo a nivel de otros países. La diabetes no es una condición que tenga ninguna etnia. Bueno, obviamente hay una etnia marcada en diabetes tipo 2, pero prácticamente todos los países tienen esta crisis donde hay mucha industrialización, ejercicio, o sea, una vida muy sedentaria, y el impacto de nosotros está sintiéndose sobre todo en los niños. Antes veíamos diabetes tipo 1 en niños, ahora estamos viendo mucha diabetes tipo 2 en niños. Entonces, esos malos hábitos que nosotros tenemos en la casa como adultos, lo estamos llevando también a nuestros hijos. Y cuando hablamos de prevención, es empezar desde nuestros hijos a darle frutas, a no darle bebidas azucaradas, preparar una lonchera escolar más saludable. Fíjate que en la rapidez que llevamos el día a día, mamá también trabajando, es más difícil ahora optar por productos hechos en la casa. Generalmente preferimos ir al supermercado, buscar alimentos preempacados que son altos en grasa, altos en azúcares ocultas, y es más rápido a la hora de preparar una lonchera, y eso ha impactado a los niños de nuestro país, y vemos como la diabetes tipo 2 la vemos cada día más en niños. Por eso yo decía en el programa anterior precisamente que las familias dominicanas y todas las familias del mundo deberíamos empezar a aprender a programar, ¿verdad? Incluso las visitas a las compras en los supermercados de manera tal que podamos seleccionar una verdadera alimentación saludable, ¿verdad? Pero muchas veces vamos a los supermercados y sencillamente nos abocamos a las necesidades regulares, cotidianas de la casa, pero no pensamos incluso de manera expresa y por escrito las dietas, las comidas que nosotros debemos de consumir, sobre todo para nuestros hijos que van a la escuela, de manera que podamos realmente dar una alimentación, y definitivamente cuando sacamos cuenta lo que estamos gastando en temas que no son nutritivos, así es, o que no tienen las condiciones, ¿verdad?, para mantener una alimentación saludable, es lo mismo, o sea, el mismo costo, el mismo gasto. Así es, y de alguna forma volver a la dinámica de limitar el tiempo, el tiempo que duran nuestros niños viendo televisión, el tiempo frente a una pantalla, o muchas veces se pasan la tarde entera, hicieron la tarea y ya tienen permiso para hacer lo que quieran. Nos gusta el silencio que hacen los niños cuando están en algún juego electrónico, y lo cierto es que esto va a impactar también su salud. Inscribirlo en algún club deportivo, hacerlo un ambiente familiar. El tema también de cuando hacemos cumpleaños, ahora las mesas de dulces están repletas de alimentos altos en hidratos de carbono simple, que son los que van a
colaborar a que aumente la grasa, a que aumente la hiperactividad, trastornos cognitivos futuros, no solamente diabetes. Entonces, es un reto de que la familia incluya hábitos saludables y que eso lo podamos transportar también a eventos rutinarios y eventos especiales como sería una celebración de cumpleaños. En la mesa de celebración debemos incluir más cosas horneadas, cosas saladas, que la mesa decorativa no tenga solamente dulces, sino que podamos hacer un balance, porque generalmente si tú evalúas hay un desbalance entre lo dulce y lo salado, optar por hacer algún tipo de jugo fresco o jugo sin azúcar añadida, aunque se ha demostrado que esos jugos sin azúcar añadida, entre comillas, igual tienen menos, pero tienen una concentración de azúcar que es alta, pero por lo menos buscar la vuelta de que podamos hacer un equilibrio en cuanto a la oferta, incluir frutas, ¿por qué no? Claro. Incluir frutas en el momento de compartir y yo entiendo que es un reto de todas las familias que nos conciernen. Yo creo que sí, bueno, el tema de la nutrición, de la buena alimentación, de la diabetes y la prevención es un tema bastante amplio también. De hecho, quiero invitarla a un próximo programa para que veamos algunas opciones también, por ejemplo, de desayuno para niños, de lonchera, cómo irle cambiando la galletita dulce por la manzana, por ejemplo. Exacto. O sea, adoptar medidas que realmente vayan en beneficio de la salud de nuestros niños, sobre todo. Y sobre este tema, mucho más para la familia, pero me gustaría como dejar claro, y sobre todo después de este reporte de la insulina, me gustaría abundar un poquito más sobre el tema del uso de la insulina y de cómo realmente en nuestro país, sobre todo, ha revolucionado en este campo. Y la otra parte que nos queda un poquito todavía inconclusa es la parte de los síntomas realmente. Y me gustaría hablar del metabolismo. Son muchos temas, le digo algunos temas que ya nos están haciendo a través de las redes sobre el metabolismo, qué es el metabolismo, síndrome metabólico, ¿verdad? Sí. Eso tiene que ver con la prediabetes, sí, ¿no? Las condiciones, ¿verdad?, que adquiere uno con la prediabetes. Sí. Son muchas cosas, quiero dejársela en el tapete también para compartirla. Exacto, voy a empezar por los síntomas que fue que nos quedó a medias al inicio. Uno de los síntomas muy comunes de la diabetes es que no tenga precisamente ningún síntoma. Generalmente la mayoría de los pacientes refieren que, bueno, me tomó de sorpresa en el caso de la diabetes tipo 2. Pero cuando hay síntomas marcados como la orina, no solamente la orina durante el día, sino orina en la noche, la nicturia, también podemos ver el cansancio, la pérdida de peso. También algo característico que pudiera hacer una alerta son los calambres en los pies que se adormecen. Es uno de los síntomas menos frecuentes, pero es el que nosotros le prestamos mucha atención porque podría andar caminando una afección a nivel neurológica, que es una neuropatía diabética y que es la antesala para una posible infección en el pie diabético o alguna amputación. Entonces, hay varios otros síntomas, es la visión borrosa. Muchas personas van al especialista y no le encuentran nada o encuentran datos de enfermedades crónicas y son ellos los que nos refieren hacia los diabetólogos de hacer el diagnóstico. Entonces son síntomas que lo podemos relacionar con el día a día y no prestarle atención. Es importante que si hay diabetes en la familia, esa es la primera razón para ir a un chequeo. En el tema del síndrome metabólico, es básicamente un conjunto de situaciones que se presentan en una persona. Cuando estamos hablando de síndrome metabólico, hablamos que es una persona que está fuera de su peso, que es obesa o sobrepeso, que tiene una cintura por encima de los valores estandarizados, que tiene un abdomen globoso y a expensas de la grasa, no a expensas de ninguna otra condición orgánica per se. También estamos hablando de que pudiera tener los niveles de séricos elevados de lípidos, dígase los LDL, que son los que se pegan directamente a la arteria, o los HDL bajo, que son los que protegen básicamente a nivel circulatorio de que no haya. Doctora, ¿hasta qué punto el consumo de grasas saturadas o de grasa buena, la que llaman la grasa buena, ¿verdad? El aceite de oliva, por ejemplo, ácidos grasos, hasta qué punto realmente consumir en demasía estos alimentos puede resultar beneficioso o no.
Mi pregunta va de manera particular porque evidentemente las grasas malas, como dicen, son dañinas al cuerpo, pero las buenas se pueden consumir Sí. Sin ningún control. O sea, yo creo que hay una idea ahí, ¿verdad? Sí, ¿qué te digo? Las grasas saturadas o las grasas trans son las que se encuentran en las cosas fritas. Esas son las HDL. No, la HDL, cuando hablamos de HDL son lipoproteínas, proteínas de alta densidad o de baja densidad que son las que transportan los ácidos grasos que consumimos. Eso básicamente niveles séricos, pero las grasas trans es la grasa contenida en los alimentos. Generalmente la encontramos en las cosas fritas, en la mantequilla, en el bizcocho, grasas que ya han llevado un proceso. Este tipo de grasa obviamente se ha demostrado en muchos estudios que está relacionado directamente con un daño cardiovascular. Por la misma presencia de grasas saturadas a nivel circulatorio es proinflamatoria. Y cuando nosotros mezclamos grasa con procesos proinflamatorios, vienen todos los antecedentes de daño vascular, de trombosis, de trombos que se forman, que son acúmulos de plaquetas con sustancias inflamatorias y que ellas cuando viajan hacen entaponamientos y puede llevar a una enfermedad cardiovascular como son los infartos. Entonces, está directamente relacionado. El exceso de grasa saludable, todo en exceso hace daño y debe haber un equilibrio, pero generalmente cuando nosotros nos sentamos frente a un paciente con un síndrome metabólico, nos damos cuenta que puede que haya un desbalance de grasa, pero también hay un desbalance de la cantidad de calorías que consume en general y que en general está también consumiendo una cantidad de hidratos de carbono fuera de lo normal. Entonces hay que hacer un recuento alimentario de ese paciente y hacer una evaluación nutricional para encontrar dónde está el problema y hacer una determinación. Las grasas saludables son ricas en los omegas y los omegas nos van a permitir una protección cardiovascular, pero yo me puedo comer todos los omegas del mundo dentro de los alimentos y si no cerramos la otra llave de el exceso calórico, la cantidad de hidratos de carbono, vamos a tener el mismo problema o vamos a sufrir de alguna condición por otro lado. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde encontramos grasas buenas? En el aguacate, en las nueces, en el aceite verde, pudiera ser una margarina, pero siempre optamos porque sean lo menos refinado posible, lo menos elaborado posible y obviamente se puede calcular la cantidad que esa persona necesita, pero yo soy más enfocada de que no quitemos las grasas buenas en el plan nutricional porque ellas son las que transportan las hormonas, trastornos neurocognitivos, nos ayudan a que haya esa lubricación necesaria a nivel de las articulaciones, pero también a nivel cerebral. Entonces las grasas tienen su participación, lo más importante es hacer un equilibrio en la cantidad de calorías y las porciones que consumimos día a día. Doctora, todavía, nos queda la parte de la insulina. Sí. Yo quiero dejar esta parte para el próximo segmento, pero hay una parte importante y precisamente dentro de las inquietudes una persona nos pregunta sobre los ejercicios y la eliminación de la diabetes. Bueno, evidentemente la diabetes después que se adquiere no tiene cura hasta ahora, ¿no? Es difícil. Las personas que se someten a cirugía bariátricas, los que aplican, hay una remisión de aproximadamente 10 años. Pero no 100%. Algunos pacientes han remitido 100%, pero ese es un número más pequeño. La mayoría vuelve al diagnóstico de diabetes. Lo interesante es que bajan la prevalencia de las comorbilidades en estos pacientes y que probablemente si usaba insulina, como bajo de peso, ya estén antidiabéticos orales. Son situaciones muy particulares, pero no podemos hablar de sanar 100%. ¿No? Claro que sí. Bueno, precisamente yo quiero compartir con usted otro estudio donde se ha demostrado que una caminata de 15 minutos después de las comidas baja los niveles en la sangre y posiblemente el riesgo de sufrir diabetes. O sea que las personas que están haciendo caminata y los que no están haciéndola pueden comenzar evidentemente como una forma también de reducir los posibles riesgos de sufrir diabetes. Vamos a ver este reporte muy interesante sobre el ejercicio y la diabetes y sobre todo la parte de las caminatas con Henry Llanos de La Voz de América. Tener la glucosa elevada luego de la comida puede significar una diabetes en desarrollo. Pero un estudio en la revista Diabetes Care encontró que una caminata de solo 15 minutos después de cada comida puede bajar el nivel de azúcar en la sangre y posiblemente el riesgo de sufrir de diabetes.
En el estudio, adultos saludables con una edad promedio de 70 años estuvieron sujetos a uno de 3 regímenes de ejercicios. Una caminata de 15 minutos después de cada una de las 3 comidas diarias, una caminata matutina de 45 minutos o una caminata vespertina de 45 minutos. Las caminatas después de cada comida trabajaron mejor para bajar el nivel de azúcar sanguínea. Y esas mismas múltiples caminatas cortas precisamente pueden ser las más apropiadas para las personas obesas de mediana edad con señales tempranas de diabetes o para personas ancianas, quienes pueden estar muy frágiles para incorporar ejercicios más prolongados en su régimen. Sin embargo, esas caminatas deben ser ejecutadas por lo menos 3 veces al día para que sus niveles de glucosa en la sangre puedan recibir los mayores beneficios. Henry Llanos, para La Voz de América. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica de hoy, con la doctora Jenny Cepeda. Ella es médico nutrióloga, diabetóloga y investigadora sobre todo de este tema de la diabetes. Nosotros queremos seguir durante todo el año y siempre retomando estos temas de manera que podamos crear conciencia en nuestros hogares y en nosotros mismos de la importancia de prevenir esta enfermedad silente. Jenny, hablamos en el segmento anterior sobre el tema de la insulina, pero también me gustaría abundar sobre y preguntarte qué estamos haciendo en el país, cuáles son los últimos acontecimientos, los últimos avances que hemos tenido con respecto a la enfermedad. Mira, con respecto al tratamiento con insulina, tenemos todos por lo menos insulinas basales y rápidas de forma humana y también de prolongación, o sea, de una liberación prolongada, que son los dispositivos más modernos. Gracias a Dios nuestro país los tiene y hay una compañía internacional que está utilizando o está colocando a los pacientes, sobre todo los diabéticos tipo 1, las bombas de infusión continua de insulina, que son estos dispositivos donde la inyección es un poco, es para nada dolorosa, microagujas, y tiene un dispositivo pequeño donde la liberación de insulina se programa. Okay. ¿Qué pasa con algunos equipos más, como son los sensores de glucosa? No están disponibles, al menos en el país, pero hay doctores que le están trayendo y le están colocando y les dan el seguimiento. O sea que aunque vamos a pasos más lentos en esta parte de modernidad, ya está en nuestro país. Básicamente es tratar de contactar estos centros y ver la condición, porque no todos los pacientes aplican. Generalmente se enfoca en el diabético tipo 1, donde para tratar de darle una calidad de vida mayor, porque fíjate que la forma de nosotros poder hacer los ajustes, insulina y lo que ingiere, es precisamente haciendo el monitoreo, o sea, haciendo las glicemias capilares cada paciente, y la verdad que cuesta la adherencia a tú pedirle a una persona que se haga al mínimo de 3 pinchazos al día para poder tener una cantidad de insulina por cada ingesta. Entonces, estos dispositivos realmente vienen a traer una forma de ayudar a la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, no son tan accesibles en cuanto a precio. Hay una aseguradora que tiene en sus servicios insulinas análogas, que es un dispositivo que viene como en forma de lapicero. Es bueno que una aseguradora lo tenga porque permite la accesibilidad en los pacientes que realmente las requieren. Lo importante de lo bueno de esta disposición de insulina moderna es que tiene menos hipoglucemias y la colocación es mucho menos dolorosa, porque es también un dispositivo de microaguja que son muchísimo más pequeños que las tradicionales, y estas personas que tienen que ponerse insulina basal, insulina rápida hasta 6 veces al día, 4 veces al día, es un gran alivio. Esto ha permitido de que una mayor adherencia, pero realmente no te puedo decir que en cuanto a precios sean accesibles todas. El INDEN tiene un programa donde permite que estas insulinas sean a un muy bajo costo, pero aún así cuando utilizan muchas, pues obviamente es prácticamente concientizar al gobierno de que haya una forma de ayudar a los pacientes que utilizan insulina. Hay insulinas inhaladas, pero realmente esta insulina no salió
no pasó la prueba, era insulina inhalada para acción rápida, acción corta, y prácticamente no salió al mercado por mucho tiempo porque no fue funcional. Esperamos que las cápsulas sean realmente éxito, porque sí. eso vendría, hasta ahora no se ha logrado gran cosa, sí. Sería a tener un aliciente, ¿verdad?, en este tema, ¿no? Y nos ayudaría a estos pacientes que necesitan insulina a que no haya tanta inercia al principio cuando la introducimos, porque pasa mucho tiempo muchas veces convencer al paciente de la importancia de utilizar un tratamiento oportuno para poder eliminar las complicaciones de la diabetes. No es tan sencillo, entonces, precisamente por eso es nuestro interés de estos programas relacionados con la diabetes en sentido general, porque hay muchos mitos. Hay muchos mitos, por un lado, y también en el hecho de que una persona adquiera diabetes, esta enfermedad. Ustedes escuchan, la doctora, realmente cómo es el proceso y los procedimientos, sobre todo cuando se tiene que utilizar insulina, una persona tiene que inyectarse luego de cada comida, todos los días y de por vida. Solamente sin mencionar, por ejemplo, los deterioros que va sufriendo la persona en los distintos órganos. Muchas personas ya están dializándose casi diario por efecto precisamente de la diabetes. O sea, la gente lo está pintando como muy suave, muy llevadera la enfermedad, y muchas personas sí lo están haciendo con diabetes, pero es porque se han adaptado a un estilo de vida, a un sistema de vida con la alimentación, pero los que no se están cuidando definitivamente dan al traste con esta enfermedad, ¿no? Así es un gran reto, y en nuestro país hace 2 años se habló de un dispositivo que era una combinación, realmente páncreas artificial, hablando de una combinación de un equipo que tenía una liberación de insulina prolongada y que al mismo tiempo tenía un sensor. Y no solamente dispensando insulina, sino también dispensando glucagón, que es una de las hormonas que participa también en este desbalance, sobre todo en diabético tipo 1, pero no se llevó a cabo el estudio, no se pudo enrolar junto con los estudios internacionales, pero ya hay otros países que lo han hecho y realmente muestra una efectividad en cuanto a mejor calidad de vida, menos pinchazos, más adherencia al tratamiento, aunque en reducción de hemoglobina glicosilada no mostraron superioridad. ¿Qué es lo problemático de este sistema? Bueno, lo costoso. Sí, ese es los kits de tema, ¿no? Colocación de insulina, las limpiezas, las tuberías que utiliza, realmente no están a nuestro alcance todavía, pero esperando que ya la ciencia lo tiene ahí y que puedan irse desarrollando nuevas estrategias. Así es, bueno, hablando precisamente de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y a la medicina, hay un experimento que se está haciendo también en vista de poder dar respuestas también a estos temas. Google dio a conocer un lente de contacto que controla los niveles de glucosa a través de las lágrimas. Esto podría ser un alivio potencial para millones de diabéticos que tienen que pincharse precisamente diario los dedos, incluso hasta 10 veces al día, según decía la doctora. Vamos a ver este informe y estas informaciones sobre los avances en tecnología con respecto a la enfermedad en la voz de Luis Alberto Facal, de La Voz de América. Las lentes utilizan un minúsculo sensor de glucosa y un transmisor inalámbrico para ayudar a aquellos entre los 382 millones de diabéticos en el mundo que necesitan insulina a mantener una estrecha vigilancia sobre su nivel de azúcar en la sangre y ajustar su dosis. El prototipo, que Google dice va a tomar por lo menos 5 años para que llegue a los consumidores, es uno de varios dispositivos médicos diseñados para que el monitoreo de glucosa en pacientes diabéticos sea más conveniente y menos invasivo que los tradicionales pinchazos en los dedos. El dispositivo parece un lente de contacto típico, pero un examen más detallado muestra que insertado en el cristal hay 2 motas brillantes cargadas de decenas de miles de transistores miniaturizados. Su desarrollo permaneció en secreto durante 18 meses en el laboratorio X de Google, que ahora busca socios para ponerlo en el mercado. Luis Alberto Facal, para La Voz de América. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía de la doctora Jenny Cepeda. Ya ustedes saben, Jenny es experta, investigadora en el tema de diabetes, nutrióloga también.
en UNIBE, ¿verdad? En la Universidad UNIBE, y estamos conversando sobre este tema que va a tener mucho por donde cortar, y vamos a hacer varios programas durante todo este año para aportar un poco, ¿verdad?, a la prevención, que es lo que más nos interesa. Y en esta parte final, precisamente, yo quisiera como dejar un mensaje, ¿verdad?, en lo que respecta a la importancia de la prevención de esta enfermedad en los dominicanos. Mira, el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE, que es el instituto de investigación en el cual estamos trabajando, estamos enfocados en que la prevención sea la primera línea, y nuestro enfoque de investigación está en cómo podemos mejorar las estrategias de prevención en nuestro país y comparando en otros medios. Y también estamos enfocados en aquella persona que ya tiene el diagnóstico de diabetes, cómo podemos aportar a la ciencia de que no avancen o que tengan mejor adherencia al tratamiento, y que no avancen tan rápido a complicaciones como la que hemos mencionado en otras entregas. Básicamente es recordar de que la diabetes está en nuestros medios, que lo puede pasar a cualquier persona, y que los cambios podemos hacerlo en toda la familia, y que no hay que esperar el diagnóstico para comer saludable, para empezar una dieta, o sea, para empezar una rutina de ejercicios, y para involucrar toda la familia. Es la mejor línea de prevención en este mal que tenemos. Así es. Bueno, definitivamente vamos a empezar a cambiar los hábitos, sobre todo, gente como yo, por ejemplo, que ya tenemos ya unas cuantas libras de más, y estamos a veces comiendo desordenado. Yo creo que tenemos que empezar a crear conciencia y cambiar los hábitos de manera tal que podamos llegar a nuestra vejez de manera saludable, porque todos vamos para allá, pero lo más importante es que podamos disfrutar de una vejez saludable, con menos achaques, porque eso viene con el tiempo también. Con todos nuestros órganos bien puestos, tú sabes, no ciegos, es calidad de vida. Así es, porque la diabetes le afecta a uno todos los órganos, ¿no? Bueno, este es el mensaje. Nosotros estamos complacidos, y será pues hasta otra consulta médica. Gracias, doctora. A usted. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.